Después de varios años y de varios intentos frustrados, finalmente el Pleno del Congreso logró renovar el Tribunal Constitucional con 6 nuevos magistrados de una nómina de 9, quienes lograron superar los 87 votos constitucionalmente requeridos. La larga espera llegó a su fin. Tras varios años e intentos frustrados, finalmente el Congreso eligió los nuevos 6 integrantes del Tribunal Constitucional. Minutos antes, el Consejo Directivo del Parlamento levantaba las tachas presentadas contra 6 de los 9 candidatos que figuraban en la nómina. El primer nombre en abrir la elección fue el de Ernesto Blume, el viceministro de Justicia, quien logró obtener 111 votos a favor. Esta vez el jurista rompió la racha tras su fallida elección del año pasado. Le siguió en ser elegido Eloy Espinosa Saldaña, con 88 votos a favor, pese a que la mayoría de congresistas ya habían definido su posición. A escasos segundos de que se cerrara la votación, varios cambiaron de parecer. Verde, congresista Lewis. Ya llegó. Anicama cambió a verde, a favor. María Elena Ledesma Narváez fue la tercera en ser electa, con 99 votos a favor. De esta manera se convierte en la segunda mujer en ser elegida magistrada, después de Delia Reboredo. Manuel Miranda Canalias corrió con la misma suerte, pero su votación fue la que más consenso tuvo entre los congresistas y consiguió 122 votos. De igual forma, Carlos Ramos Núñez resultó electo con 119 votos a favor. Finalmente, José Luis Sardón cerró la plaza de magistrados vacantes al lograr el apoyo de 97 parlamentarios. Por su parte, Nelly Calderón, Joseph Campos Torres y Carlos Hackanson no lograron pasar la valla de los 87 votos y quedaron descartados. El pasado de Calderón le habría condenado. La bancada de Fuerza Popular rechazó de manera unánime su elección. No le perdonarían que en su momento denunciara a Alberto Fujimori, sindicándolo como coautor de la matanza de Barrios Altos. La votación se realizó por orden alfabético y a través de la denominada muerte súbita, que consistía en que si se elegía a los 6 primeros candidatos al tribunal, ya no se realizaba una votación por los 3 últimos. Bueno, y a su turno, en conferencia de prensa, Óscar Urbiola, actual titular del Tribunal Constitucional, se mostró complacido con esta elección de los nuevos magistrados que lo van a acompañar en esta importante institución. Se espera que en la primera semana de junio asuman sus cargos. Veamos. Satisfecho y contento, Óscar Urbiola agradeció la decisión del Congreso de elegir, tras 4 años de larga espera y postergaciones, a los nuevos miembros que lo acompañarán en la mesa directiva del Tribunal Constitucional. Destacó el profesionalismo de los magistrados que se van y agregó que sus acciones son legítimas hasta el último día de su mandato. Y reconocimiento a los magistrados con periodo vencido que aún vienen cumpliendo y que deben seguir cumpliendo su función hasta el último día en que la ley les reconoce esta obligación. Sobre las tachas presentadas en la víspera y que ponían en riesgo la elección de los candidatos, Urbiola mencionó que los parlamentarios hicieron bien en desestimar la censura. Me parece acertado criterio ha dispuesto que estas tachas no tienen ningún fundamento legal. Los procesos, audiencias y vistas de causa han sido suspendidas hasta que la nueva plana de magistrados tome su cargo. Pero las suspicacias llegaron de boca de un miembro actual del tribunal. En ATV+, Fernando Calle cuestionó el sistema de votación del Congreso, pero espera que ahora los temas pendientes sean resueltos. A lo mejor es un nuevo estilo, le digo, y ya no va a haber más voto secreto en ánfora, ¿no? De repente, ¿no? Siempre he creído que lo que no debe pasar por alto es que el pueblo, el país, escuche a los aspirantes, que la prensa le pregunte a la razón. Ahora está Servir, ¿qué Eso, más está pendiente? Creo que tenemos, pues, no sé, hace años estoy esperando yo lo de las AFP. Hay una cantidad, pero que supongo se irán descongestionando. Finalmente, Urbiola agradeció a los medios de comunicación por colocar en agenda y debate la pronta designación de nuevos magistrados al Tribunal Constitucional. Parte de todo este éxito es también el éxito de la prensa, de los medios de comunicación, que de distintas formas se han pronunciado, y creo que quien ha ganado es el Perú, es la democracia en nuestro país. En la primera semana de junio se realizarán las ceremonias de asunción de los nuevos magistrados que ocuparán el cargo por los próximos 5 años. Aquí coincidiré con quienes han opinado en diferentes medios y en redes sociales que más allá del entusiasmo de Freddy Otárola y de esta, digamos, satisfacción que muestra el titular del Tribunal Constitucional, el doctor Urbiola,
el Congreso de la República no ha hecho nada extraordinario. Lo único que ha hecho es cumplir con la ley y con la función y la competencia que tiene asignada. Entiendo yo entonces que Otaro la diga, bueno, por razones políticas seguramente se siente muy respaldado, pero esto se ha debido hacer hace mucho tiempo y aquí el Congreso lo único que está haciendo es cumplir con lo que tiene que hacer, nada más. Así que esto no le va a sumar más imagen o menos imagen, está cumpliendo con su trabajo. Tengamos las cosas bien en claro. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, cambiamos de tema, antes de dejar el cargo el pasado 12 de mayo, dejó firmada una resolución que archivó de manera definitiva el caso de la congresista Zenaida Uribe, quien estaba siendo investigada por supuestamente haber presionado al director del colegio Alfonso Ugarte para renovar el contrato con la empresa de publicidad Punto Visual. Según ha trascendido, Peláez no encontró indicios razonables que evidenciaran que el oficialista pues haya hecho uso de sus facultades como parlamentaria. Por supuesto, esto también ha generado una serie de reacciones no muy positivas. Esta mañana se ha suspendido para el próximo miércoles una nueva audiencia por el juicio del caso de Loderio Chicha, debido a que Matilde Pinchi Pinchi no continuó con su testimonio tras sufrir un accidente. El abogado de la exsecretaria de Vladimiro Montesinos ha informado que su defendida tiene descanso médico de 4 días por presentar una fractura en la pierna. En tanto, a la diligencia de hoy no asistió el periodista Ángel Páez debido a un problema con la notificación en su domicilio. Vamos a escuchar ahora las declaraciones del abogado William Paco Castillo, quien aclaró que el expresidente Fujimori está siendo procesado por el pago a las editoriales de los diarios Chicha y no por el tema del desvío de fondos. Pero no debemos de perder un punto central en este aspecto. El punto central es que Alberto Fujimori está procesado y acusado por haber ordenado el pago a los editoriales de los llamados diarios Chicha. No desvío de fondos. El tema del desvío de fondos, que tanto se habla en los medios, y parece que ustedes tienen una orientación no precisa en este tema, no es materia de este juzgamiento. En otro momento, el abogado de Fujimori anunció que va a reclamar una pensión para el exmandatario por haber trabajado 30 años en una universidad y haber ejercido la presidencia de la República durante 10. En el tema de Alberto Fujimori, oiga, Alberto Fujimori no tiene un centavo. Se le ha investigado tanto, no tiene un solo centavo en ninguna cuenta, en ningún banco, ni aquí ni en el extranjero. El informe Kroll no le encontró nada, como si le ha encontrado tanto dinero, por ejemplo, a Alejandro Toledo, ¿no? Y hasta el día de hoy nos llama la atención que no se use el mismo tema. Alberto Fujimori no percibe pensión. Dentro de unos días me voy a acercar para solicitar la pensión del presidente Alberto Fujimori y espero que la Organización de Derechos Humanos y de él, a ver, Riverita, Gamarrita, ayúdenme con este tema, por favor, derechos humanos. Riverita, Gamarrita, tienen que darle un sueldo o una pensión, perdón, a un hombre que está enfermo y que tiene más de 75 años y destinó más de 30 años de su trabajo a este país. Bueno, el doctor Gamarra, dicho sea de paso, vía redes sociales contestó que esa solicitud de pensión es ilegal por una norma que el propio Fujimori dio durante su gestión. Es un tema básicamente técnico, pensionario, pero valdría la pena precisar de qué norma estamos hablando. Por otro lado, el procurador anticorrupción, Cristian Salas, anunció que ha solicitado a la Fiscalía ampliar el número de investigados por el caso denominado La Centralita en Ancash. Indicó que esta centralita era un lugar donde se editaban audios y videos en beneficio de la gestión de Álvarez y para atacar a sus opositores. Ya mi Procuraduría ha solicitado que la Fiscalía amplíe el caso. Recordemos que el caso denominado La Centralita actualmente solo involucra al presidente regional César Álvarez, al señor Jorge Burgos y a 4 periodistas. Lo que nosotros estamos diciéndole a la Fiscalía es que en los actuados hay gran cantidad de información, documentos, testigos que involucran a otras personas más. Lo que le estamos diciendo es que amplíe la investigación contra un aproximado de 16 personas más por otros delitos adicionales, encubrimiento, cohecho, peculado, etc. Y estamos a espera de esa decisión. La Centralita, según nuestra tesis, la misma que compartimos con la Fiscalía, era un lugar donde se editaba información, donde se editaban audios, videos, a efectos de ensalzar la gestión del presidente regional y atacar a opositores políticos.
Los enfrentamientos entre huelguistas y la policía se han registrado en el frontis del Ministerio de Salud. Esta vez, periodistas de ATV+ y de otros medios fueron agredidos por la policía cuando cubrían la información. Veamos. Periodistas de ATV+ y de otros medios fuimos agredidos por la policía mientras cubríamos las incidencias de la huelga médica en los exteriores del Ministerio de Salud. Todo empezó cuando una de las trabajadoras administrativas de ese sector impidió que su hijo, quien había sido detenido durante la manifestación, sea trasladado por un patrullero a una comisaría. La mujer se colocó debajo de este vehículo, tras lo cual los efectivos la retiraron de forma violenta. Cuando los periodistas nos acercamos a cubrir este hecho, varios efectivos, entre ellos el mayor Tenorio, utilizaron sus escudos para impedir que cumplamos con nuestra labor de informar. Además, el mayor pateó a los periodistas e incluso intentó detenernos por supuestamente haberlo agredido. No me importa que sea preso. Deja la cámara, ven. Hay un patrullero. Está desafiando la autoridad. Está desafiando la autoridad. Uno de los fotógrafos también resultó con algunos cortes en una de sus piernas, producto de la agresión. En las imágenes podemos observar la golpiza propinada por el mayor Tenorio, quien indicaba que era atacado por la prensa. Más temprano, unos 300 huelguistas de la Federación de Trabajadores Administrativos de Salud habían bloqueado una de las vías de la avenida Salaberry, por lo que la policía utilizó bombas lacrimógenas para dispersarlo. Los manifestantes, en respuesta, derribaron las rejas que habían sido colocadas como protección al Ministerio de Salud. Estos disturbios ocurrieron minutos antes de que se realice una conferencia de prensa en el MINSA, en donde se iba a dar a conocer una agenda de trabajo para culminar con la huelga. Bueno, qué vergüenza realmente, ¿no? No es la primera vez que sucede y llama la atención que un suboficial de la policía pierda los papeles de esa manera, ¿no? O sea, los periodistas tenemos muy claro cuáles son nuestros límites. Es cierto que en algunas ocasiones, algunas veces, algunos colegas cometen excesos producto de las fricciones, de la desesperación por llevar la mejor información posible, pero se supone que la autoridad es la que tiene que llevar la calma y la tranquilidad para poder manejarse en los mejores términos, ¿no? Y mucho menos, y muchísimo menos se puede aceptar que hayan agresiones contra los colegas. Esto es un asunto absolutamente reiterado, no es la primera vez que ocurre y deberíamos llamar precisamente a la autoridad a mantener la calma, a cumplir su rol de hacer respetar la autoridad, los límites, pero no agredir a los periodistas. No hay ninguna razón por la cual los señores periodistas, los colegas, tengan que ser agredidos de esta manera, ni verbal y mucho menos físicamente en situaciones de estrés. Bien, hoy día, como ustedes saben, se ha producido un hecho considerado histórico por el señor presidente del Congreso, el señor Freddy Otárola. Es la designación de los nuevos 6 miembros del Tribunal Constitucional. Pareciera que, digamos, se hubiera alcanzado una suerte de meta inalcanzable, digamos, en situaciones que corresponden al Congreso de la República, pero qué difícil habrá sido, ¿no?, en los últimos 4 años hacer este intento para lograr que finalmente se designen a quienes van a completar una institución de tanta importancia. Vamos a comentar eso y otros temas con los congresistas Omar Chejae, titular de la Comisión de Constitución del Congreso de la República, y Rolando Reati, integrante de la Comisión de Justicia también del Parlamento de la República. ¿Cómo están, señores congresistas? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Mario, gracias por la invitación. Mario, gracias por la invitación también. Yo quiero pedirle ese comentario, ¿no? Yo lo voy a saltar a Freddy Otárola de alegría diciendo hemos logrado, ¿cómo se llama?, designar a los 6 miembros. Entiendo su entusiasmo, entiendo que políticamente probablemente para él sea todo un logro, porque los anteriores presidentes no lo lograron por X motivos, pero como yo decía, esta es una función esencial del Congreso de la República. Esto no va a significar necesariamente que mejore la imagen, que empeore la imagen, es un rol fundamental del Congreso, pero no sé que sean los propios congresistas los que nos lo digan. ¿Congresista? Bueno, yo creo que ha sido un paso importante. Toda vez que la vez pasada nos acusaron de que acá hubo una suerte de componenda. ¿Aquí no hubo repartija? Acá no, definitivamente. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la vez pasada? La única diferencia acá es que se votó 1 por 1. Esa es la diferencia.
Ah, ya, pero digamos aquí los... porque aquí, yo entiendo que los partidos también han propuesto sus candidatos. Todos han propuesto sus candidatos. Nosotros hemos propuesto 2 candidatos, pero no siendo ninguno del partido, sino hemos pensado en personas totalmente independientes que puedan hacer realmente ser el fiel reflejo y el equilibrio en el Tribunal Constitucional. ¿La vez pasada fue igual? La vez pasada también, salvo que una persona era del partido. ¿Quién? Pero era Rolando Sousa. Ya. Pero como tú entenderás también... él dice que no, ¿ah? Él dice que ha sido abogado del presidente Fujimori, ha sido congresista invitado, pero que no era militante del partido pero fujimorista. Ya, pues, ya. O sea, ni usted le cree a eso. O sea, no. Ni usted le cree a Rolando sí, Sousa. No es tanto como invitado, ¿no? Porque si tú vas... Fue candidato, a un, ¿no? Claro, fue candidato. Pero eso no tiene nada de malo, porque también te acordarás que había un populista de Acción Popular, Javier Arbolandini, presidente del Partido Acción Popular, y nadie dijo nada. Así es que no es que hubo ningún tipo de repartija, solamente la única diferencia que se quiso votar en bloque y aquí solamente se votó, la diferencia es que se votó uno por uno y se da cuenta que acá las minorías han ganado, no las mayorías. Con esta checa. Entonces, eso quiere decir, no sé si coincide usted con Rolando Reate, es decir, la diferencia es Rolando Sousa y que se votó uno por uno. ¿Esa es la gran diferencia entre la vez pasada y la actual? Yo creo que ahora se han elegido a personas idóneas. No digo que la vez pasada no, porque incluso se repite Blume y Sardón. Y Sardón, exacto. Pero creo que esta vez, no solamente el hecho de votar uno por uno, sino que el Congreso ha entendido, y acá no hay que personalizar el éxito, sino hay que solidariamente señalar que el Congreso ha sido el gestor, el día de hoy, de consensos, de puentes, de olvidarse de las discrepancias políticas o subalternas o partidarias para poder llegar a una elección que creo que le sirve a la nación, a la estabilidad jurídica, a la estabilidad política en un Estado constitucional y social de derecho, y creo que gana todo el pueblo peruano, que es lo principal. O sea, si nosotros queremos mantener, como siempre te dije, Mario, todo lo que es inversiones, crecimiento económico, desarrollo, inclusión social, esto tiene que ir aparejado de instituciones fuertes en el país. Y hemos estado en el abismo institucional, todavía seguimos, pero creo que el día de hoy se ha dado un paso importante. Y si queremos seguir, te decía, en fortalecer todo el capítulo económico en el país, tenemos que blindarlo a través del fortalecimiento institucional. Hoy día el Congreso ha dado un gran paso y creo yo que hay que felicitar a la comisión evaluadora, calificadora. En mi caso, por ejemplo, el jefe de bancada, yo felicito a Tomás Zamudio, que se ha fajado junto a los demás, digamos, jefes o portavoces. ¿Ha sido clave que el oficialismo no haya presentado un candidato partidario o protopartidario, no sé cómo llamarle? Se ha aprendido de la experiencia el año pasado, eso te quería también decir, en la cual se presentó a 2 ilustres personas, como Cayo Galindo, como Mayorga, en el caso del fujimorismo, Rolando de Sousa, pero sí, pues, un poco que eran personalidades muy cercanas a los partidos. Si usted me permite, yo creo que el punto de quiebre fue el hecho de la retirada o el retiro, esta última vez, de la opción de Francisco Eguiguren. En la medida que, siendo un constitucionalista con muchos méritos y reconocimiento, además profesor mío de la universidad, el hecho de ser una persona embajador de este gobierno, exministro de este gobierno, un poco que alteraba la opción del consenso. Francisco Eguiguren es una persona decente, era un candidato de lujo. Me dio pena que haya sido retirado, creo que hubiera merecido estar en el bolo y de hecho integrar, digamos, el Tribunal Constitucional, porque es uno de los mejores juristas y constitucionalistas del país, y que no es de la bancada, no es del Partido Nacionalista, no tiene ninguna función política, digamos, no tiene ninguna función partidaria, mejor dicho, dentro de la política del nacionalismo. Pero bueno, ha sido ministro invitado, es embajador de Perú en España, pero es una persona notable, así como me hubiera gustado también, por ejemplo, que Domingo García Belaúnde hubiera integrado el TC. Pero para que esto no se preste a suspicacias, y que un partido, que ya sabemos quién es, los amigos apristas, digan que esto es una repartija y se aprovechen, digamos, de estas contingencias, creo yo que el fujimorismo y el nacionalismo hemos hecho bien en que no haya ningún tipo de discrepancias al respecto y que se diga mañana más tarde que se ha elegido a una persona cercana, que ha sido abogado de tal o fulano de tal, o del expresidente Fujimori, o cercano al presidente Ollanta, y que sean personas absolutamente de credo independiente, y que no tenga ninguna pertenencia partidaria. Creo que esa es la clave. Y lo otro, una cosa que siempre he estado diciendo, bueno, sobre todo el oficialismo o algunos sectores, como Perú Posible,
que este ha sido el último tribunal, el saliente, es un tribunal aprista, con demasiada influencia del partido aprista en algunos magistrados. ¿Tiene asidero o tienen asidero esas afirmaciones? Con Pero esta por supuesto, la mayoría de ellos despachadas con Alan García. ¿Quiénes de ellos despachaban con Alan García? Mesía, después hay otro, no me acuerdo el nombre, pero despachaban con el presidente García. Entonces, este nuevo tribunal, los nuevos miembros son mucho mejores de lo que se fueron, definitivamente. Así es que, sin embargo, también... Esa acusación fuerte, ¿eh? Eso hay que despachar con García. Pero, pues, sí, claro que sí. ¿En qué caso, en qué situación? En todos los medios, incluso es un secreto a voces. Así que era un tribunal de la mayoría aprista. Y las resoluciones que han sacado, Dios mío, es para santificarse. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Muchas de ellos, por ejemplo, para los fiscales supremos. Esa última oportunidad. Esa última oportunidad y otras cosas más. Pero los nuevos miembros integrantes, por ejemplo, como el doctor Espinosa, que ha sido parte también de la persecución política contra el fujimorismo, también hay que ver. Espero que no ponga ese mismo énfasis en perseguir a todos aquellos fujimoristas. El doctor Espinosa, ¿a qué se refiere? ¿Que ha sido parte de... Contra el fujimorismo, dice usted. Pero por supuesto. Que por su cercanía con César San Martín, dice usted. Claro, eso ha sido partidario de... Ellos lo han nombrado, pero no ellos, sino han utilizado a otros partidos para nombrarlo. Mire, ¿no? qué curiosidad. En mi época, cuando Eloy es compañero mío de la universidad, y en nuestra época Eloy era muy cercano a Lapra, imagínense. ¿Cómo cambia la vida, no? qué vericuetos. Pero en realidad, digamos, hay mucha gente que señala eso en Eloy Espinosa, me parece un profesional de primer nivel y con todas las credenciales. La pregunta es, ¿tendremos el mismo éxito para nombrar defensor del pueblo, ya que hemos tenido esta exitosa experiencia con el Tribunal Constitucional? Bueno, por ahí dijeron que hay consenso, pero nosotros no estamos enterados. ¿Ah, sí? ¿Por dónde iría el consenso con Rita Chejade? Bueno, todavía hay un trecho más que lidiar, que caminar. Creo yo que se ha dado el paso más importante, que era el Tribunal Constitucional como supremo intérprete de la Constitución. Creo que es la institución de mayor jerarquía constitucional del Estado, y efectivamente cada día se estaba deslegitimando, exactamente por culpa de los magistrados, más allá de algunas sentencias cerradas como la que ha habido la semana antepasada por parte de 3 supremos magistrados del Tribunal Constitucional, sino también por responsabilidad de los congresos de la República y el sistema de elección. ¿No es cierto? A partir de 1993 se puso una valla muy alta para reformar la Constitución Política del Estado y para elegir a los altos funcionarios del Estado, que son los 2/3. Eso, hay que decirlo, ya era una valla importante, que no había en las anteriores cartas fundamentales. Y después creo, te lo he dicho en repetidas oportunidades acá en este mismo set, mi querido Mario, creo que la bicameralidad es una necesidad prioritaria y urgente, ¿no es cierto? El Senado de la República es el órgano exclusivo de elegir a las altas autoridades del Estado. Cuando el Senado de la República elegía en otras cartas fundamentales y en otros tiempos al Tribunal de Garantías Constitucionales, o llamado Tribunal Constitucional, no había ningún problema. Se ponían de acuerdo. Yo coincido con usted que probablemente sea una herramienta importantísima para mejorar la calidad de la labor legislativa y fiscalizadora. Pero es tan impopular crear un Senado que le apuesto que es más fácil aprobar la ley de unión civil tal cual la presentó Carlos Brus que el Senado. Se lo digo con toda seguridad. Se han formado ciertos consensos, Mario, yo discrepo contigo, y creo yo que más adelante estamos conversando con los amigos fujimoristas. Vamos a tratar de cambiar las cosas. Yo creo que la reforma política del Estado no solo es la bicameralidad o el regreso al Senado. Hay muchas cosas más. Sino la ley de partidos políticos, la sanción a los tránsfugas. Distritos electorales, que lo hemos conversado con ustedes. Distritos electorales, incluso en los uninominales. Además, los distritos electorales que representan al extranjero, la diáspora peruana en el extranjero. Dentro de unos días estamos viajando a Los Ángeles con un grupo de parlamentarios invitados a Estados Unidos, a Los Ángeles. Repito, para escuchar las demandas. Ya se aprobó en la Comisión de Constitución el Distrito Electoral 27 para que los peruanos en el extranjero tengan sus propios representantes. Y yo creo que son varias cosas. Regresando a la pregunta original, permítame... La no reelección de alcaldes también hay, presidente regional. Exacto, la no reelección que también tiene que ver con este desastre que estamos viendo en algunas regiones. Se aprobó la Comisión de Constitución. El tema de Gastón Soto Ballenas, porque se le está mencionando como el supuesto eventual candidato de consenso... casi el mismo que había logrado en su momento Walter Gutiérrez hace un par de años atrás. ¿Es verdad que es cierto lo de Gastón Soto Ballenas? Esa noticia la escuché ahora que el señor Mulder decía que había consenso contra él. Realmente yo no sé si hay consenso o no. ¿Consenso contra Gastón Soto Ballenas? No, a favor de él, a favor de, pero
Y ahí no sabemos nada más. ¿Y ustedes qué opinan de esa, o también consideran que esa presión? Yo creo que debe haber más postulantes al cargo de Defensoría del Pueblo. ¿No le gusta la opción de Gastón Sotomayor? No es que no me gusta, sino que ahí tenemos que ver cuáles son las otras opciones. Yo pienso que el perfil del Defensor del Pueblo tiene que ser un hombre de derecho que haya litigado, que haya defendido, o sea, que sea una persona decente, transparente. Tampoco se le puede vetar porque haya tenido alguna participación o cercanía con algún partido, o porque haya defendido tal o cual otro caso, porque a veces yo escucho que se quieren a personas que prácticamente tienen algo que ver con el convento, o el sacerdocio. Eso pues no existe, ¿no? Los abogados defendemos. Con la beatitud. O sea, yo antes de entrar en política defendía, y no por defender a determinada persona ya puedo ser tachado. ¿Qué alternativa de nombre que se han barajado, qué alternativas se han manejando? Por ejemplo, la alternativa de Fausto Alvarado era una alternativa interesante. Al final, creo que el sector de la bancada de Rolando lo vetó por su cercanía con Alejandro Toledo. Pero más allá de eso, yo creo que el perfil, de aparte de ser una persona decente, transparente, de ser un hombre de derecho y un hombre que haya defendido grandes e importantes causas. Lo de Guido Lombardi también no prosperó, ¿no? Era una posibilidad, ¿no? Por ejemplo, yo estaba a favor de Guido Lombardi, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser un hombre de derechos, sino un hombre que tenga las características de transparencia y sobre todo de haber un logro en la vida, ¿no? ¿Qué cosa eres? ¿No? ¿Qué éxito has tenido en la vida para de esa manera también? ¿Qué éxitos y fracasos? Porque eso también te marca en la vida para poder ser defensor del pueblo. Así es que yo creo que cualquier ciudadano que tenga estas características podría ser defensor. Y hablando de pedidos y de litigios, el doctor William Paco Castillo, la última que ha lanzado, es que al presidente Fujimori le corresponde su pensión como ex rector de una universidad, presidente de la Asamblea Nacional de Rectores y como presidente de la República. Ha mencionado de manera muy sarcástica a la gente del IDL diciendo que el doctor Gamarrita y el doctor Riverita se pronuncian sobre eso, pero yo he visto una respuesta del doctor Gamarra diciendo que hay una norma expedida en la época de Fujimori que impide esa solicitud de pensión. ¿Cómo ven ustedes esta solicitud? Bueno, yo creo que el caso de Fujimori es una cuestión de humanidad. Él ha estado 30 años en el sector público, estaba en la Universidad Agraria La Molina, ha sido rector de esa universidad, y son derechos que son irrenunciables. Los beneficios sociales y sobre todo la parte de una pensión que se debe tener. De este punto de vista, yo creo que ahí no hay discusión. ¿Le corresponde? Sí le corresponde. Ahora que saquen otras leguleyades diciendo que no, porque si a los terrucos les han dado cualquier cantidad de beneficios y una serie de compensaciones, ¿te imaginas? El presidente Fujimori ha trabajado, como te digo, tanto tiempo en el Estado. Y no es como otros presidentes, que solo por ser presidentes ahora tienen una pensión vitalicia. Por ejemplo, Toledo y Alan García tienen una pensión vitalicia. Fujimori no. Fujimori no. ¿Motivo? Motivo porque simplemente está en cárcel ahora y le han recortado una serie de derechos. Pero hay derechos que, como te digo, que son irrenunciables. Anteriores al ejercicio de su labor presidencial. Es lo que dice Castillo. Así es. Doctor, ¿qué opina usted? Bueno, yo estoy de acuerdo en el sentido de que hay una norma en la cual los expresidentes reciben una pensión, ¿no? Pero me parece que en el caso del señor Fujimori habría una restricción por el tema de la reparación civil, ¿no? O sea, la reparación civil también hay que pagarla, ¿no? En la medida de las posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que probablemente para asegurar y para cautelar el pago de la reparación civil que no se está cumpliendo en el caso del señor Fujimori, probablemente haya habido impedimento. En todo caso habría que evaluar la ley, ¿no? Pero en todo caso hay que pagarlo para que de ahí poco a poco vaya pagando lo que debe, ¿verdad? Entonces, yo creo que... Pero el presidente no está pagando nada. No está pagando. ¿De dónde va a pagar si no tiene ningún ingreso? Pero tiene bienes. Tampoco tiene bienes. ¿Ninguno? No tiene ningún bien. No tiene ningún bien. No tiene ninguna casita, ningún terreno. Ninguna casa, ningún terreno, nada. ¿Está seguro usted? ¿Está seguro? Puedes ver el informe Kroll en la cual no tiene ni una sola cuenta, ni un solo centavo, ni una sola propiedad. Aquí está el procurador. Pues, el informe Kroll... Vamos a pelear con Rolando. Pero sí, lo que quiero decir es lo siguiente, porque me has hecho una alusión. El informe Kroll quedó inconcluso. Claro. O sea, no es que en el informe Kroll no se encontró nada. Se encontraron indicios y había que, digamos, contratar una segunda etapa a Kroll, que es la empresa que está investigando. Pero el resultado un poco onerosa, creo que está cobrándolo de $600.000 o $700.000 por una segunda etapa.
y por A o C motivos el presidente Toledo decidió no invertir en una segunda investigación para dar finalmente y esclarecer los hechos. En todo caso, creo yo que si se trata pues de seguir averiguando, habría que contratar una compañía, ¿no? Sí, pero también escondieron el informe, ¿no? Escondieron... No, el informe control está ahí en el Ministerio de Justicia. Y la maleta, ¿no? Congresista Reati. La maleta, ¿recuerdan las maletas? Pues salió con la maleta cuando se fue a Japón. Sí, pero nunca se curó la maleta, ¿no? Nadie demostró que en esas maletas había dinero. Bueno, unos pensaban que era dinero, otros que eran videos también, Claro, ¿no? pueden ser videos, pueden ser otras cosas. Bueno, aquí, bueno, la historia nos informará mejor. Sí, pero estamos en un momento de consenso, pues, madre. Así es, no, usted que ha sido procurador no quiere meterle el cuchillo acá al colega parlamentario. Vamos a terminar con el tema de la Fiscalía, esta decisión bastante sorpresiva, digamos, del señor ex fiscal de la Nación, el doctor Peláez Bardales, en cuanto al caso de Zenaida Uribe. Él ha señalado que la investigación se ha cerrado porque no encontraron indicios suficientes. Pese que incluso los denunciantes, el director del Colegio Alfonso Ugarte y las secretarias se ratificaron en su versión. ¿A ustedes les suscita algún tipo de duda, de cuestionamiento, de sorpresa esta decisión? Fíjate, a mí no por una razón sencilla. Una cosa es el juicio jurídico, el juicio legal, y otra cosa es el juicio mediático, ¿no es cierto? O sea, no conozco los pormenores del proceso de la investigación de Zenaida Uribe, pero creo yo que si el fiscal de la Nación, que es la máxima autoridad, ha señalado que no existen indicios razonables como para formalizar denuncia o acusación constitucional, en este caso que le correspondería, en este caso si se encontrara, que no ha sido el caso, a Zenaida Uribe, entonces acá, como siempre te he dicho, mi querido Mario, hay que ser como los senadores romanos, respetar el Estado de Derecho, la división de poderes y lo que sean las altas autoridades del Estado, porque también no se va a decir pues, que el fiscal de la Nación o el ex fiscal de la Nación, el doctor José Peláez Bardales, tiene pues carnet nacionalista o tiene carnet de la bancada. Le han dicho que es varias veces que es muy cercano al APRA, ¿no? Muchísimas veces, ¿no? El procurador Arbizu ha soltado declaraciones de ese tipo, bastante... Yo creo que el señor Peláez Bardales tiene buenos antecedentes, ha sido un buen fiscal de la Nación. Creo que ha obrado... Salvo que en Ancash se le pasaron las tortugas por debajo de las piernas, creo ¿no? que ha actuado de acuerdo a derecho. Bueno, yo creo que ha actuado de acuerdo a derecho y en todo caso, si la máxima autoridad, el máximo ente de investigación ha señalado que no encontraron indicios razonables, entonces hay que creerle y hay que respetar su decisión. Yo concuerdo. Si el fiscal ha dicho que no hay más elementos para poder juiciar a Zenaida Uribe, que lo archiven. Y lo mismo va a pasar en la Comisión de Ética. No hay más argumentos. Si no hay más argumentos, no hay pruebas, no hay nada, entonces... Bueno. Listo, ya está, se acabó. Bueno, es un tema harto debatible. En realidad, lo importante sería que en esta nueva gestión del Ministerio Público, el doctor Ramos Heredia pues diera la suficiente garantía de que va a actuar con imparcialidad, ¿no? Porque hay muchas cuestiones. Usted dice, se ha hecho una buena gestión, pero miren lo que ha pasado en Ancash. El problema en Ancash, el problema también de Cajamarca, el problema de muchos otros gobiernos regionales, ¿no? O sea, fiscales comprados realmente. Y ojo que las últimas declaraciones de los colaboradores eficaces han dicho que le daban 800.000 soles a los fiscales allá, en Ancash, y que habían denunciado muchos a estos fiscales, y el fiscal Ramos era la persona quien era el fiscal que investigaba a este fiscal. Bueno, y se le fue encima a los que estaban investigando el caso de la centralita. Claro, entonces todos estos detalles no nos da a nosotros la confianza como para poder decir que acá va a haber un equilibrio de poderes o justicia. No, de ninguna manera. En todo caso, perdón, Mario... Entonces acá tenemos que tener mucho cuidado, esperemos que haya una reflexión profunda, de que ya estamos cansados de que dentro de todo este sistema democrático, que si bien hay que respetar y hay que valorar mucho, la corrupción está por todos lados. Entonces no hay forma de poder combatirla. Y si las entidades de control, en especial la Fiscalía de la Nación, no están a la altura de las circunstancias, bueno, la Contraloría, usted era congresista. El Congreso de la República también ha formado una comisión investigadora que preside Mesía Guevara, que es un buen parlamentario, que está investigando con un buen equipo. Entonces también confiemos en la comisión parlamentaria, la comisión política, digamos, que de todas maneras va a investigar y va a aportar los elementos de juicio
como para entregárselos a la Fiscalía Ahora, les Nacional. pregunto luego ya para terminar, porque esto me parece bien importante. Así como se ha aprobado en la Comisión de Constitución la no reelección de presidentes regionales. No reelección inmediata, digamos. Perdón, la reelección inmediata, claro que sí. No correspondería, no ameritaría, dada lo que estamos viendo, Ancash, Cajamarca, Tumbes, Amazonas, Loreto, lo acaban de citar al de Loreto, al señor Vázquez, y imaginamos que una gran cantidad de casos de gobiernos regionales y municipales y distritales, que empezáramos a tomar medidas de urgencia congresistas, o sea, algunas cuestiones de recentralización de funciones, dar mayores capacidades de control tanto a la Contraloría como a ustedes, porque imagínense, se van a producir nuevas elecciones el 5 de octubre, y como bien lo ha señalado tanto la OMP como el Jurado Nacional de Elecciones, había cuenta que no hay partidos políticos con alcance nacional, con fuerza. Cualquier persona puede llegar a los gobiernos regionales. O sea, las mafias pueden tomar los gobiernos regionales. Entonces, pero como país tenemos que reaccionar. O sea, es bien riesgoso lo que vamos a pasar el 5 de octubre. Pero ojo que yo siempre he estado de acuerdo, y ahí me reafirmo, en fortalecer la institucionalidad democrática del país a través de los partidos políticos. O sea, los partidos políticos... ¿Pero de qué hasta que se fortalezcan filtros. Congresistas? Bueno, pero hay que comenzar con algo. Yo creo que si estamos reformando la ley de partidos políticos, estamos reformando otras instituciones del Estado, en la cual obviamente pasa también por el Congreso de la República. Yo creo que esto tiene que ser, no como dar pastillitas para el día siguiente, no. Yo creo que la solución debe ser integral, estructural, probablemente demore. Pero hay que confiar también en los órganos de investigación como la Fiscalía Nacional, el Poder Judicial, y el pero Congreso medidas de de la emergencia no se pueden República. tomar. De momento para que el elector el 5 de octubre sepa, oye, ok, vamos a... Pero por lo menos a estos tipos lo van a fiscalizar mejor que a los anteriores. O sea, alguna seguridad tenemos que darle a la población. Nos queda la única forma de decir a todo el electorado que vaya por partidos políticos que ya están en el partido, ¿no? O sea, están en la cancha. Porque van a salir miles de movimientos independientes y una serie de cosas. No sabes a quién eliges en realidad. Porque más puede ser un fuego mediático. Pero el problema congresista es que usted tenía el caso de Ancash y probablemente en otros presidentes regionales con contactos en el Congreso de la República, con alcance al ministerio, con congresistas, Ministerio Público. O sea, realmente un nivel, digamos, una telaraña de relaciones corruptas que realmente preocupa. No, pero hay partidos que me gustaría, por ejemplo, que el nacionalismo presente a sus candidatos regionales. Y usted es congresista, nosotros sí vamos a presentar, estamos en pleno concurso de candidatos. Pero con su filtradita, pues, congresista, no porque el caudillo local viene con su buen aporte, hay que chequear, saber quién Todas es. las personas están siendo su trayectoria democrática, su trayectoria democrática, de dónde viene, dónde tiene sus fondos, todo está bien chequeado, no te preocupes. Pero todo en nuestro tú... partido no hay ningún problema, porque lo estamos haciendo bien, trabajando de la manera más profesional posible para tener buenos candidatos y que no tenga en ningún momento situaciones difíciles. Si no, el sistema democrático se perjudica. Todo lo que dice Rolando, y me reafirmo lo que él dice, y todo lo que estás diciendo tú, Mario, reafirma nuestra afirmación. Es decir, que hay que revalorar la política a través de los partidos políticos. Basta ya, pues, de estos independientes que no reportan a nadie. Mal que bien los partidos políticos que en algún momento fueron denostados, reportan a la dirigencia, reportan a sus comisiones políticas, y si no son desaforados, o sea, hay filtros, y los filtros deben estar obviamente en las cúpulas políticas. Por eso es que desde el Congreso de la República estamos reformando la ley de partidos políticos con filtros, con vallas, con comisión política, con, por ejemplo, el financiamiento público estatal a los partidos políticos. Oiga, los partidos políticos no nacen de la nada. El Estado tiene que hacerse cargo de ello, por favor. Es crucial, por lo menos, empezar la reforma ahora, el debate, para que eso se logre. Porque si no vas a tener candidatos que no saben de dónde sale el dinero, a inversiones millonarias en campañas políticas, ¿cómo lo van a recuperar? Obviamente van a ir a delinquir. Vamos a tener que poner una dependencia en la unidad de inteligencia financiera, por Dios, en la OMP para empezar a filtrar a la gente. Algo hay que hacer, porque la verdad... Vamos a llegar a ser México en muy poco tiempo. Eso es lo que te iba a decir. Fíjate lo que pasó con Colombia de Pablo Escobar, o los carteles de México, de Medellín o de Colombia. Y aquí tenemos minería ilegal, tenemos narcotráfico, tenemos traficantes de armas. O sea, realmente la diversidad de delitos que hay es realmente preocupante. Yo lo repetiré 100 veces. Estas elecciones del 5 de octubre para mí son tan o más importantes que las de 2016. Hay que poner muchísimo ojo a quienes elegimos. Gracias, señores congresistas. Gracias, Mario. Por eso voten por los partidos políticos. Bueno, ojalá que se pongan las pilas. Gracias a ambos. Mario. Nos vamos a un corte, pero antes lo vamos a dejar con la noticia tecnológica y claro, aquí está.